Buen día, mis amados hermanos, amigos que van a estar escuchando esta reflexión del día de hoy, por lo cual le pido que se suscriba y que le dé un me gusta. De esta manera nos ayuda después a llegar a más lejos con la palabra bendita del Señor. Hoy les traemos una reflexión. Soy el pastor Visitación Soto y le bendigo en este día. Traemos una reflexión de los acontecimientos que están sucediendo en este momento, que se agravan cada día más. Mis amados hermanos, el mundo está en una convulsión terrible, inseguridad, crisis monetarias, crisis alimenticias que se van acrecentando cada día más, crisis nucleares en este momento, ya un poco olvidadas, vuelven a avivarse esas amenazas de lanzar bombas nucleares, amenazas de guerras, continuación de guerras como lo que está pasando en Medio Oriente, que está a punto de volverse a encender. Y mis amados hermanos, tenemos que tener bien puesto el oído a los acontecimientos actuales. Y nuestra mirada, hermanos míos, amados míos, debe estar puesta en nuestro galardón. Esto es en el Señor Jesucristo. Le leo una palabra para hablarle de esto. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos en este pedido de la mamá de los hijos de Zebedeo, aquí en el libro de Mateo, capítulo 20, pues la ambición que hay en el corazón del hombre por tener poder. Lógicamente ellos sabían que Jesús es el rey, era el rey de Israel. Y sabiendo esto, ellos quieren una posición relevante. Mis amados hermanos, ahora veamos lo que les contesta Jesús. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús deja bien claro aquí que él no tiene nada que ver con estos gobiernos de la tierra corruptos, malignos, malandros. Yo quisiera pedirle que se busque uno. Búsquese tan solo uno que no tenga ambiciones personales. ¿O acaso hay alguno que se despoja de sus riquezas para entregarla a los pobres, como dijo Jesús? Pero veamos los gobernantes actuales, cómo llevan este mundo al desfiladero, a la quiebra, a la bancarrota, a la desgracia, a la ignominia, al hambre, al caos. Mis amados hermanos y amigos, mientras la iglesia esté en esta tierra, vamos a ver cómo los gobiernos cada vez se vuelven más despóticos, más corruptos, y todos llevan agua a su propio molino y no se acuerdan del pueblo. Al contrario, los pueblos del mundo, a la nación que usted le quiera poner su atención ahora mismo, pues verá usted cómo su país irá cada vez más para abajo. Y cómo las crisis se acrecentan en los países, el hambre se acrecenta, como ya lo habló nuestro Maestro, el Señor Jesucristo.
que en los últimos tiempos iban a haber crisis, mis amados hermanos. Y él dijo, no se dejen engañar. Atención al pueblo de Dios. Atención a los pastores, a los líderes, los cuales nosotros no tenemos nada que ver, ni deberíamos nada de tener que ver con la política sucia. Por muy buena intención que llevemos, siempre estará al lado de nosotros alguien corrupto. Y esto es lo que está sucediendo en el mundo entero en este momento. Vemos nosotros cómo los alimentos, el pan de cada día se vuelve cada día más caro, más difícil de conseguir. Es por eso que instamos a la iglesia del Señor no participar en políticas corruptas. En este momento, como estamos viendo nosotros, yo como hondureño puedo señalar al país de Honduras, mi país amado. Cómo los líderes de Honduras llevan a Honduras más y más a la crisis. No que Estados Unidos no se esté sumergiendo en una crisis tremenda a causa de los aranceles, a causa de estas guerras que están habiendo, como la comida se está encareciendo cada día más aquí en los Estados Unidos de América y la vida se hace más difícil para el pobre en este país. No hablando de Honduras, un pequeño país que ha sido gobernado por hombres corruptos, como ya tenemos nosotros uno allí en prisión que defalcó al pueblo y lo dejó en bancarrota, y ahora mismo el otro o los otros que recibieron, que ya usted sabe quiénes son. Ya sabe usted que el que manda y comanda en Honduras es Mel Zelaya. Este hombre corrupto de entendimiento y corrupto en todo el sentido de la palabra, que lleva a nuestro país a la misma situación de cómo está Cuba, cómo está Nicaragua, como está Venezuela, países que están en la bancarrota. Bueno, el pueblo, porque ellos se engordan y se mantienen, se enriquecen, mientras que al pueblo le dan migajas. Y esto no es geopolítica ni tampoco política. Esto es palabra de Dios. Esto es un llamamiento al pueblo de Dios a no participar en políticas sucias. Y a ningún cristiano evangélico hondureño que apoye a ese gobierno o a los candidatos que tienen ellos en este momento listos. O sea, en otras palabras, los están lanzando y están haciendo cuantas peripecias para engañar al pueblo sin importarles que las naciones vayan en declive. Digo eso en Honduras, pero en este momento nosotros podemos evaluar cada nación que están en tremendas crisis, profundas crisis, mis amados hermanos. Jesús deja bien claro aquí que nosotros no debemos de anhelar posiciones aquí en la tierra, porque su reino no es reino terrenal, sino que es un reino celestial. Un reino dedicado, por decirlo así, a ganar las almas. Un reino donde los principales líderes de la iglesia deben de ser o debemos de ser servidores del pueblo. Pero en los últimos tiempos, mis amados hermanos, hemos visto nosotros cómo todo se ha dado vuelta. Y ahora hay iglesias que tienen pastores, tienen líderes, que la membresía de la iglesia tiene que servirles. Es más, la membresía de la iglesia tiene que rendirle tributos a estos líderes. Mientras hay un pueblo golpeado por los gobernantes, hay un pueblo
siendo golpeado, y aquí se suman los líderes de las iglesias. Pero de toditas las religiones encontramos como todos buscan algo del pueblo, sin importarle dejarlos en bancarrota, dejarlos más con hambre que como los hallaron. Esto fue lo que el Señor Jesús nos habló a nosotros, como esos líderes se enseñorean, se adueñan. Y algunos líderes de iglesia hasta piden reverencia, adoración a la superunción que tienen. Es un tiempo de despertar, mis amados hermanos, y dedicarnos al reino de los cielos. Como yo hablaba con mi esposa en esta mañana, y yo le decía, aquí solamente cuando venga el Señor Jesús con vara de hierro a gobernar las naciones, prosperarán las naciones, prosperarán las personas en el reino milenial de Jesús. Pero ahora, mis amados hermanos, amigos, lo que veremos es que cada gobernante se enseñorea, depredan, roban, no les importa, como estamos viendo nosotros, los multimillonarios de los Estados Unidos de América. ¿Cómo no les importa el pueblo? Prometen pero no cumplen. Y vemos nosotros cómo el pueblo norteamericano cada día va en declive. Y hay una recesión en camino anunciada ya por los expertos en economía. Hay un declive de esta economía que lleva al pueblo norteamericano a padecer hambre, así como lo está escuchando. Como ya pasa en nuestro país, Honduras también, donde hay mucha gente que aguanta hambre. Sí, los youtuberos, lo único que le presentan a usted son centros turísticos, donde casi no son los mismos hondureños. Y si son hondureños es porque tienen alguna manera de poderlo hacer. Pero de ahí lo que es el pueblo está en pobreza. El pueblo está padeciendo hambre. Como se dice, Honduras es una patria muy linda, muy hermosa. Nadie se lo quita. Pero ¿quién toca los anillos de miseria que hay en las ciudades? En el campo, los campesinos, los pueblos indígenas que perecen de hambre, de recursos para poder salir adelante. Tomando en cuenta que las compañías que tienen capitales ambulantes por todo el mundo, que son salvajes y no les importa el hambre del pueblo, sino que andan donde más barata es la mano de obra. Así que en nuestro país, Honduras, hasta la industria, hasta los inversionistas están abandonando el país. Un país con una gran inseguridad, donde los primeros delincuentes son aquellos que están en el poder, desde la cabeza principal hasta el último. Así pues no están todas las naciones. Yo podría hablar del Perú ahora mismo, cómo se encuentra el Perú. En una crisis delincuencial terrible. Y podría pasarme todo este video hablando de naciones, cómo se encuentran en este momento. Por eso es que la iglesia no está llamada a participar en política. Como actualmente nosotros vemos pastores participando en política. Porque lo que quieren es llenarse los bolsillos también. No me diga que va por el pueblo, porque si así fuese, con solo el pastorado, con diezmos y ofrendas, sería suficiente como para mitigar el hambre de muchos miembros de la iglesia. Estamos viendo nosotros que la iglesia se ha corrompido,
Quizás no toda, porque el Señor tiene un remanente fiel. Mis amados hermanos, la intención, el cometido de este video, de esta plática, de esta charla, de esta prédica, es que pongamos los ojos en Jesús, pongamos los ojos en el reino de Dios que está pronto a manifestarse. Cristo viene pronto. La trompeta está a punto de sonar. El arrebatamiento está por darse en cualquier momento. Mientras muchos pastores están discutiendo quién es mejor que otro, quién sabe la mejor teología, quién está mejor preparado, quién se preparó en las mejores universidades, mientras tanto el mundo perece. A nadie le importa. Los gobernantes no les importa el de abajo. ¿Cuántas promesas se han hecho en el caso de los Estados Unidos de América? ¿Y cuántos cristianos evangélicos y pastores han participado en la política en los Estados Unidos de América? Pero el consejo de Jesús no es así. El consejo de Jesús es que tenemos que servir. Es lo contrario que estamos viendo nosotros ahora, cómo los seguidores de los políticos les sirven a los políticos y cómo nos obligan a servir, cómo manipulan nuestros impuestos, cómo hacen lo que les da la regalada gana, como lo hacen en Honduras, y donde mi consejo es que el pueblo de Dios no se envuelva en ese gobierno que tienen actualmente, porque la intención de ese gobierno es llevar a Honduras a la desgracia, a la ignominia, a la miseria. Ojo, la iglesia hondureña, que no se debe excluir en política, vamos a trabajar en el reino celestial, que Él es eterno, que cuando nuestro Mesías Jesús regrese en su segunda venida, vendrá a poner orden, vendrá a gobernar con vara de hierro, le guste o no le guste. Aquellos gobernantes que en ese momento estén en esas posiciones, Jesús los quitará y pondrá al justo a gobernar con equidad, con justicia, con misericordia. Este es un llamamiento al pastorado para no estar enfrascado en, como yo estoy dándome cuenta cómo hay quienes están a punto de adorar a este hombre, hablando de pastores. Es a Jesús a quien tenemos que levantar nosotros. Fue Jesús el que murió por la humanidad. Si a alguien le debemos algo, es a Jesús, que ya pagó por nuestra salvación. Por lo cual la iglesia lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio en todo lugar, en toda región, a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Tenemos que llevar el evangelio. Dice el apóstol Pablo: tened a los hombres como servidores de Dios. Entendiendo de que todos los gobernantes son servidores de Dios, pero que no estén haciendo la voluntad de Dios es otra cosa. Pero ¿quién es el que pone y quita reyes? ¿No es el Dios soberano y poderoso? Así es, porque la Escritura así lo dice. Pero que nosotros, el pueblo de Dios, y más los líderes de la iglesia, estemos anhelando lo que anhelan ellos, enriquecerse más y más y más. Ellos no van a salir de querer más y más. ¿Y cómo es posible que hayan pastores, hayan líderes de las iglesias que deseen más y más y más y nunca se sacien de tener más? Jesús nos ha llamado a nosotros al servicio. Debemos de servir en todos los aspectos espiritual, físicamente si podemos, y si tenemos algo tenemos que servir, porque a eso nos llamó el Señor, porque el que sirva aquí le servirán arriba. Jesús él mismo lo dijo: el Rey de Reyes, el Señor del universo, el dueño de todo. Entiéndame bien, hermano, entiéndame bien, pastor.
Jesús lo dijo: yo no he venido a que me sirvan, yo he venido a servir y a poner mi vida en rescate de cada uno de los seres humanos. Esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica en este momento, porque si viene el Señor y nos haya enfrascados en política, nos quedaremos en esta tierra. Recordemos que al final, mis amados hermanos, el Señor va a enjuiciar a este mundo. Si va a enjuiciar al anticristo, juntamente con su falso profeta, si el mismo Satanás será atado del cuello con una cadena y será encerrado en el abismo por 1000 años, ¿qué entonces significa un presidente de una república? Un rey de una nación. De la misma manera, el Señor los castigará duramente, como también castigará duramente a aquellos pastores que se han enfrascado en política. Él castigará duramente a aquellos pastores que no han tenido misericordia del rebaño. Aquellos pastores que, si no participan en algo con el miembro de la iglesia, ¿cómo van a andar orando por él? El Señor dará la paga a aquellos pastores que se han engordado con los dineros del reino y no les ha importado el pueblo. Nuestra responsabilidad como siervo de Dios es anunciar a Jesucristo y su venida muy pronto, porque entre más se acerque la venida del arrebatamiento, vamos a estar viendo nosotros las naciones en una gran decadencia, en un declive, tanto moral, tanto en incredulidad, en irreverencia, en maltrato a los hijos de Dios, en atención e importancia a las cosas de este mundo donde el creyente no debe poner su mirada. Bien nos lo dijo el apóstol Pablo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este es el llamado que tenemos para este tiempo. Y debemos de despertar, mis amados hermanos, para dejar de apoyar políticos. Aunque debemos de aconsejar a aquellos que participan en política que no participen con los comunistas, como en el caso de Honduras, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Nicaragua, donde siempre tiene que haber una oposición a un gobierno corrupto, un gobierno despótico, un gobierno que no apoya la fe. Un llamado a ese país de Honduras, mi país amado, a no apoyar ese gobierno, porque ese gobierno es un gobierno enemigo de Dios, enemigo de la justicia divina, enemigo de la misericordia, enemigo del poder ayudar al pueblo. El Señor estará trayendo terrible juicio sobre las naciones. El Señor se vengará duramente de ellos, porque en medio de todas esas multitudes están los hijos del Señor. Mucho cristiano evangélico pobre que ora para tener sus alimentos. Amados míos, léase Isaías capítulo 58 para que se dé cuenta qué es lo que el Señor quiere de su pueblo. Él quiere que nosotros hagamos justicia, que pongamos por obra lo que Él nos ha mandado hacer, que no hay ninguna excusa si aquí practicamos, como dice la palabra del Señor. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondrá el Señor. Si aquí practicamos la justicia, pues entonces heredaremos el reino de los cielos. Pero no se trata de que porque voy a una iglesia, soy miembro de una iglesia y no tengo bien seguro en mí mismo, no estoy bien concentrado, arraigado en esa justicia divina, entonces no heredaremos el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para los justos, no es para los injustos. La maldad actual del mundo es grande, por eso es que los juicios de Dios se acercan, por lo cual
yo le sugiero que usted se sumerja en Cristo Jesús para poder escapar de los juicios terribles que vienen. Y no necesito saber que alguien soñó, que alguien está profetizando, que viene fuego del cielo, que vienen tremendos eventos cuando ya la palabra de Dios me lo dice a mí. Aunque no tenemos que dejar la profecía a un lado, la palabra nos dice que muy pronto vendrán los juicios terribles del Dios Altísimo en contra de aquellos hombres y mujeres malignos que se enseñorearon de las naciones, que hicieron estragos, que por cumplir sus planes y propósitos no les importó el hambre del pueblo. No les importó el hecho de que los productos de primera necesidad vayan creciendo y que el ciudadano de a pie se preocupe, se aflija, como está pasando en los Estados Unidos de América ahora mismo. Ahora entendemos por qué Dios está permitiendo que miles y miles o millones de personas salgan de aquí. Porque sus juicios vienen. Como vendrán para Honduras, como vendrán para las naciones injustas, de los cuales nosotros tenemos que escapar, practicando la justicia. Mientras el Rey de Reyes se acerca vertiginosamente a arrebatar a su pueblo, nosotros hagamos justicia. Nosotros vivamos para el reino de Dios, prediquemos el evangelio, oremos por aquellos que tienen necesidades, oremos para que el Señor dirija a estos hombres perversos, estos hombres ambiciosos, codiciosos de riquezas. Ya vi cómo los gobiernos se enseñorean, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, mas nosotros no debemos de hacer así. No tenemos por qué tener codicias necias en nuestros corazones por obtener posiciones relevantes, sino que debemos de ser humildes y practicar esa justicia divina. Llamar al prójimo como al Dios Altísimo sobre todas las cosas. Es hora de levantar la cabeza en alto, pues nuestra redención está cerca. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesús, corra a Él. Corra a Él. Con prisa corra a Él, que es la única manera de poder escapar de los juicios divinos que ya se aproximan vertiginosamente. Veremos a los reyes de la tierra caer bajo los juicios de Dios, porque nunca de los nunca quisieron hacer justicia con los pueblos. Dios te bendiga en este día. Tu hermano el pastor Visitación Soto te invita a reflexionar, a suscribirte y a darle un me gusta para que llegue a más personas. Solamente en Cristo podemos escapar de las ambiciones y las codicias de los gobiernos de la tierra. Hay una efervescencia actual en esta tierra que va a dar por conclusión que aparezca el hombre de perdición, que también será destruido. Pero no usted. Te refugies en Cristo Jesús. Busque al Señor, interésese por eso. No se miscluya en la política sucia. No siga las pisadas del Maestro. Ore con nosotros para que el Señor nos guíe y nos dé paz mientras estemos en esta tierra. Dios te bendiga en este día. Te pedimos tu colaboración, dándole un me gusta y suscribiéndote a este canal. Su hermano el pastor Visitación Soto le dice hasta el próximo video.